¿Y si el mal no tuviera colmillos ni sombras? ¿Y si sonriera, sentado frente a ti, hablando de su jardín? Dennis Lynn Ryder, un hombre, un vecino ejemplar, un padre. Y al mismo tiempo, un depredador invisible. BTK. 3 letras que esconden un universo de control. Hoy, no buscamos sangre, no buscamos morbo. Hoy, intentaremos entender por qué. ¿Cómo nace la necesidad de dominar, de silenciar, de jugar con la vida ajena? Quédate hasta el final, porque entenderlo es mirarnos en el espejo más oscuro de la mente humana. Cada historia tiene un origen, y la suya comienza en Kansas. Años 40. Una comunidad tranquila, una familia tradicional, un niño aparentemente normal. Dennis nació en 1945, segundo de 4 hermanos. Sus padres trabajaban mucho, su padre en la marina, ausente la mayor parte del tiempo. Su madre, cansada, intentando sostenerlo todo. ¿Qué veía Dennis? Veía una mesa vacía muchas noches, escuchaba más silencios que palabras. El afecto era escaso, las caricias contadas, era maltratado, no hay registros claros de violencia física, pero sí ausencia emocional. Y en la mente de un niño, esa ausencia duele tanto como un golpe. Comenzó a buscar control, a imaginar escenarios donde él decidía. En la escuela, callado, cumplidor, invisible, pero en su mundo interno empezaban a gestarse sombras. A los 8 años surge algo inquietante. Fascinación por el poder, por la vulnerabilidad ajena. No lo mostraba, no hablaba de ello, pero en privado las fantasías crecían. Psicólogos explican que estos pensamientos tempranos, si no son contenidos por vínculos afectivos sólidos, pueden fijarse. En Dennis se fijaron. Y fueron más allá. Necesitaba imaginar que dominaba, que era dueño del destino de otros. Años después, él mismo confesaría: me sentía poderoso cuando tenía el control. Palabras simples, pero cargadas de verdad. El control se convirtió en su oxígeno. ¿Cómo pasa un niño callado a un hombre capaz de aterrorizar una ciudad? La respuesta no surge de la nada. La adolescencia fue el puente. En la secundaria, Dennis no destacaba, no era popular, ni tampoco un paria, simplemente alguien que no dejaba huella. Pero en silencio, alimentaba fantasías más complejas. Soñaba con poder, con dominación. No era impulso sexual únicamente. Era una compulsión de control, una dinámica que psicólogos llaman fantasía compensatoria. Cuando la realidad te hace sentir pequeño, creas un mundo donde eres gigante. ¿Cuántos jóvenes sueñan con poder? Muchos, pero en la mayoría es solo un pensamiento fugaz. En algunos se convierte en obsesión, y cuando la obsesión se mezcla con carencias emocionales profundas, el resultado puede ser devastador. Dennis crecía sonriendo a los vecinos, saludando en la iglesia, pero dentro las sombras seguían alimentándose, y pronto dejarían de ser fantasías. Las fantasías ya no bastaban. Dennis había aprendido a sonreír, a ocultar el vacío bajo una vida común, pero su mente seguía construyendo un mundo paralelo, uno donde la palabra clave era control. A inicios de los 70, Dennis ya no era un adolescente inseguro, era un hombre casado, con hijos, con trabajo estable, un vecino ejemplar, un líder en la iglesia. ¿Quién sospecharía de él? Nadie, y esa invisibilidad fue su mayor arma. La psicología criminal describe esto como compartimentalización extrema, una mente que divide su realidad en cajones herméticos. Padre amoroso, ciudadano ejemplar, predador meticuloso, cada rol aislado del otro, pero en el centro un mismo hilo conductor: el deseo de poder, que lo empujó a cruzar la línea. No hay un solo detonante, hubo frustraciones, una necesidad crónica de reafirmación, y un vacío que ninguna vida normal podía llenar. Fue entonces que sus fantasías dejaron de ser solo fantasías. Psicólogos llaman a este punto la transición a la acción. Durante años, Dennis había ensayado mentalmente cada movimiento. Cuando llegó el momento, todo estaba calculado, pero detrás de la aparente calma había caos emocional, porque en realidad nunca se trató de violencia, se trató de control absoluto. En sus propias palabras, quería sentirme como Dios. Aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué convierte a un hombre en alguien que necesita sentirse divino a costa de otros? Psicólogos señalan patrones comunes: narcisismo elevado, trastornos obsesivo-compulsivos, fantasías sádicas alimentadas por aislamiento emocional. Pero en Dennis, todo esto se combinó con algo más: una adicción a la ilusión de poder. Cada crimen reforzaba el circuito de recompensa en su cerebro, como una droga, pero más peligrosa, porque no se compra, se fabrica, y, para fabricarla, necesitaba víctimas. Entonces llegó la carta, escrita a máquina, fría, meticulosa. En ella, un mensaje perturbador: bind, torture, kill. Atar, torturar, matar, 3 palabras, 3 pasos, y así nació el nombre que paralizó Kansas, BTK. ¿Por qué escribir esa carta? Porque ya no le bastaba con actuar.
Necesitaba reconocimiento. El anonimato que antes lo protegía comenzó a asfixiarlo. Quería que el mundo supiera que él existía y que en su lógica retorcida tenía el control absoluto. La ciudad cambió para siempre. Puertas cerradas con doble llave. Vecinos que ya no confiaban en nadie. Familias enteras viviendo en alerta permanente. Porque lo más aterrador no era lo que hacía, sino lo que representaba. Que el mal podía usar traje y corbata. Que podía sentarse a tu lado, en la iglesia. En psicología criminal, esto se llama egotismo extremo. Necesitaba que la prensa hablara de él, que la policía lo temiera, y por un tiempo lo logró. BTK jugó con todos, con la policía, con los medios. ¿Por qué arriesgarse? Porque para él, el verdadero poder no era matar, era manipular el miedo colectivo. Si esto te sorprende, quédate, porque lo más inquietante aún está por llegar, y sus errores nos enseñan más que sus crímenes. Suscríbete para seguir explorando lo que su mente revela sobre las sombras humanas. BTK había logrado lo que quería: poder, atención, control. Pero cada juego tiene un precio, y pronto sus propias reglas serían su condena. Durante 3 décadas, un nombre flotó como un fantasma en Kansas. BTK, nunca atrapado, nunca visto, un depredador que parecía haber desaparecido, como si la tierra se lo hubiese tragado. Después de los años 80, Dennis guardó silencio. Se apagó en los medios. Nadie sabía si había muerto, si estaba preso por otro delito, o sí, simplemente esperaba. Pero lo que en realidad sucedía era aún más inquietante. BTK había vuelto a su vida normal, como si nada hubiese pasado, como si los fantasmas que creó pudieran guardarse en un cajón. Esta fase revela un patrón clave. Muchos criminales organizados creen que pueden jubilarse, pero la mente que depende del poder nunca deja de buscarlo. En Dennis, el silencio no era paz, era acumulación. Y con el paso del tiempo, surgió algo más fuerte que la compulsión inicial: la nostalgia del reconocimiento. En 2004 ocurrió lo impensado. Una carta llegó a un canal de televisión local, firmada por él. BTK estaba de vuelta. ¿Por qué regresar después de 30 años? Porque la adicción al control nunca se cura, y en ese regreso cometió el error fatal. Dennis empezó a enviar pistas, fotografías, objetos. Creía que estaba en control, pero la policía lo estudiaba, cada palabra, cada gesto. Aquí surge un punto fascinante. Su ego lo cegó, porque su necesidad de ser admirado lo hizo descuidar su seguridad. En 2005, envió una pregunta absurda a la policía: ¿pueden rastrear un disquete? La respuesta fue clara: no. Confió. Les envió un disquete. ¿Qué hallaron? Un rastro digital. Nombre: Dennis, Iglesia Luterana. Así terminó el juego. El 25 de febrero de 2005 lo arrestaron en su camioneta. Su primera reacción no fue violencia, fue sorpresa. Porque en su mente era intocable. ¿Qué sintió al ser arrestado? Psicólogos señalan una mezcla: shock narcisista, desmoronamiento de la fantasía de control. Durante 30 años había vivido como un dios secreto. En segundos volvió a ser un hombre común. En los interrogatorios mostró frialdad, explicaba cada detalle con calma, como si hablara de un proyecto de oficina. Remordimiento, casi ninguno. Porque, para él, todo había sido un juego. Y aquí surge la pregunta más dura: ¿cómo convive alguien con esa doble vida sin quebrarse? La respuesta es inquietante: la ausencia total de empatía. Una desconexión emocional que lo mantenía frío. Para Kansas fue un alivio, pero también un trauma, porque la imagen del vecino amable se rompió para siempre. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿El hombre con rostro aterrador, o el que te sonríe cada domingo en la iglesia? El hombre que se creyó invencible cayó por un error tan simple como un archivo digital. Pero su historia no termina aquí, porque lo más revelador está en lo que confesó después. Dennis Rader estaba atrapado, pero su mente seguía siendo un laberinto, y en ese laberinto se esconden respuestas sobre lo peor y lo más frágil del ser humano. Cuando habló, no hubo lágrimas, no hubo culpa, hubo orgullo. Enumeraba los hechos como si recitara un manual. ¿Por qué? Porque en su mente todo era un logro. Este rasgo nos lleva a una conclusión inquietante. Dennis Rader no buscaba muerte, buscaba validación. Psicólogos que lo evaluaron coinciden: narcisismo patológico, trastorno obsesivo compulsivo, rasgos sádicos. Pero nada surge en el vacío. Desde niño Dennis aprendió algo: que el mundo era frío, que nadie le daría control, así que lo tomaría por la fuerza. ¿Significa esto que estaba destinado a ser BTK? No, la psicología no justifica, explica, y entender no es absolver. Sus crímenes no eran impulsivos, eran rituales. Cada paso planeado, porque para él el poder estaba en el guión, y cuando la realidad no le daba protagonismo, creó su propio escenario.
Esa teatralidad explica algo esencial. El mal, muchas veces, no nace del caos, nace del orden obsesivo, pero detrás de cada palabra fría hubo familias rotas. Comunidades enteras viviendo con miedo, hijos que crecieron preguntándose, ¿cómo pudo ser mi padre? Porque sí, sus propios hijos también fueron víctimas. No de sus actos directos, sino de la verdad devastadora, que el hombre que los abrazaba era el mismo que firmaba como BTK. El caso BTK no solo cambió leyes, cambiaron la forma en que vemos la seguridad. ¿Cuántos depredadores viven bajo la máscara de lo común? Por eso la lección no es el miedo, es la vigilancia emocional, detectar señales, hablar del silencio que nos enseña BTK sobre nosotros. Que el mal no siempre grita, a veces sonríe, que los vacíos emocionales cuando no se atienden pueden transformarse en monstruos, y que la mente humana es capaz de justificar lo injustificable si nadie le pone límites. Dennis Rader cumple 10 cadenas perpetuas. Vive aislado, pero sus palabras siguen siendo un eco, porque cada villano tiene un origen y una historia que nadie quiere contar. En el próximo episodio de La anatomía del villano, nos adentraremos en otra mente oscura. No te lo pierdas.